Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su podcast Generación de Fe. Recuerden que ustedes son Generación de Fe, nosotros somos Generación de Fe y juntos hablamos de la palabra de Dios, juntos buscamos a nuestro Dios, juntos tratamos y tratamos de comprender qué quiere Dios de nosotros acerca cuando estamos buscando su palabra. ¿Cómo estás, Cristian? Pues bien, muy bien, gracias a Dios, bendecido, ya sabes, con este cambio de clima, de que ahora empezamos a tener calor y en cuanto a mis actividades, pues está un poco tranquilo en lo que cabe. También eso me ha dado tiempo para poder preparar temas para la iglesia y poder estudiar un poco más palabra. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo te ha ido? Bien, gracias a Dios. Créeme que esta semana ha sido pesada en cuestión de trabajo, pero gracias a Dios estamos bien. Gracias a Dios, lo importante es de que tenemos vida, lo importante es de que tenemos salud, lo importante es de que nuevamente estamos con ustedes una semana más en la cual tenemos un nuevo tema, un nuevo episodio. Y gracias porque nos han escuchado, gracias porque nos han visto, gracias porque este podcast poco a poquito va tomando forma, poco a poquito van llegando más. Eso es lo importante es de que ustedes, nosotros y todos los que se vayan sumando quieran escuchar la palabra de Dios entre amigos, en una plática amena, una plática en la cual buscamos y la palabra de Dios, como dice el título de este podcast, Generación de Fe. Nosotros somos una generación de fe. Buscamos ser esa luz que, que les hemos dicho a lo largo de los episodios, que seamos esa luz, que cambiemos y que transformemos y hagamos llegar a nuevas personas a conocer a nuestro Dios. ¿O no crees, Cristian? Claro, que iluminemos la vida de muchos que piensen que están en tinieblas, necesitan una luz que ilumine su camino, que les dé un empujoncito a tomar decisiones propias para tener una mejor calidad de vida en cuanto a la palabra de Dios se refiere. Sí, esto es para crecer juntos, para, para que nosotros y ustedes vayamos tomados de la mano y vayamos creciendo. Recuerden, como les dijimos en el episodio anterior hasta el último, pero ahora se lo decimos antes, no olviden de suscribirse, no olviden de darle like, no olviden de que compartan este episodio para que más personas, más hermanos escuchen la palabra de Dios y juntos nos convirtamos en esa generación de fe que estamos buscando, que queremos ser, para que esta generación de fe crezca y cada vez seamos más. Y sobre todo que tengamos más a Dios cerca de nosotros. Ese es el principal motivo de este podcast, ese es el principal motivo de nosotros cuando iniciamos este proyecto, de tratar de que todo el mundo conociera las buenas nuevas de nuestro Dios, las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Hoy es el episodio número 23. Ya pasaron 5 meses desde que se inició este proyecto y llegamos al episodio número 23. Y este episodio es un episodio importante, como lo vieron ya en el título, un cristiano ateo. Y ustedes se van a preguntar, ¿cómo que va a existir un cristiano ateo? ¿Cómo está eso de que o eres cristiano ¿O no? o eres ateo, ¿no? Porque sabemos que un cristiano es creyente de nuestro Señor Jesucristo. Eso significa ser un cristiano, que cree en Cristo. Y un ateo, pues que completamente no cree en Dios y no tiene ni siquiera conocimiento o no le interesa saber nada de nuestro Dios y definitivamente es ajeno a lo que ha hecho nuestro Señor Jesucristo por nosotros, a lo que ha hecho nuestro Dios por nosotros. ¿Y por qué juntamos este título como cristiano ateo? Vamos a empezar a saber por qué, vamos a empezar a desglosar y ustedes van a, van a darse cuenta si en algún momento o en este momento tenemos todos Algo de algo de cristiano. cristiano ateo. ¿Qué puedes decir, Cristian, acerca de este tema?
para ir introduciendo, amigos y hermanos que nos están escuchando, el término cristiano ateo, pues puede parecer, como bien yo lo comentaba en un principio, ¿verdad? Que puede ser algo contradictorio a primera vista, claro, ¿verdad? Sin embargo, representa una realidad pues, que se está viviendo en todas las denominaciones llamadas de Iglesia de Dios, que se ven enfrentados en la búsqueda precisamente de la fe. Y estas personas, bueno, hermanos, amigos que se consideran cristianos, pero a menudo están con esa lucha constante de dudas que se vuelven profundas, que los llevan a cuestionar su fe en lo que han creído y la relación con Dios y todo con ese tema. Y precisamente está esta duda, ¿no? De que de veras estoy haciendo lo que Dios quiere, eh, de veras llegaré a tener el perdón de nuestro Dios. Eso y muchas preguntas que nos podíamos hacer al respecto. Hay un primer punto que me gustaría de algunos que yo he enlistado que pudiéramos tratar. Uno de ellos es la fe como un regalo, pero fíjense, amigos, no nada más como un regalo de nuestro Dios, sino también conlleva una lucha de mantener ese regalo en nuestra vida. Ahí en Efesios capítulo número 2, verso del 8 al 9, me gustaría introducir también con esta cita que dice: porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se glorie. Entonces, en este pasaje, amigos, podemos ver una idea de que la fe es un don de Dios, un don divino. Sin embargo, ¿qué sucede cuando este don se enfrenta a la duda? ¿Qué puede alguien seguir siendo cristiano a pesar de tener dudas? Aquí es, amigos, algo de lo cual nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque si tenemos dudas, entonces todavía no nos podemos considerar creyentes de Dios. ¿Qué quiero decir con eso? Que tenemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida. Hay cuestiones que a lo mejor tenemos dudas, es porque a lo mejor todavía hay algo de lo cual todavía no nos ha hecho en nuestra mente aceptar 100% a nuestro Señor Jesucristo. Sí, fíjate, Cristian, acabas de terminar diciendo algo bien cierto. No terminamos por aceptar completamente a nuestro Señor Jesucristo y a nuestro Dios. ¿Por qué decimos que somos cristianos ateos o podemos caer en algún momento en este tiempo de nuestra vida o en algún momento de nuestra vida caemos en ese punto? Porque sabiendo lo que es verdadero, lo que es puro, lo que es sincero, seguimos haciendo o nos seguimos comportando completamente diferente a lo que Dios nos ha establecido. Por eso nosotros decimos, somos o existen cristianos ateos. En algún punto mayor o menor de grado, pero creo que todos terminamos siendo cristianos ateos, cristianos a medias, creyentes a medias. ¿Por qué? Porque todos podemos decir, yo creo en Dios, pero tenemos algo, bueno, que yo no lo digo, lo dice la palabra de Dios. Hasta los demonios creen y tiemblan. Entonces, todo el mundo puede decir, es que yo creo en Dios, y tú podemos ir hablando, preguntando aleatoriamente a personas y decir, ¿tú crees en Dios? Unos te van a decir que sí, otros te van a decir que no, otros te van a decir que a medias, o simplemente te van a decir, yo soy muy espiritual. Pero de esas tres pautas, por eso sale este concepto de cristiano ateo, porque sabiendo las cosas buenas, terminamos haciendo Lo contrario. de lo que Dios nos está pidiendo en su palabra. Decimos, yo te creo, Señor, yo estoy contigo, pero terminamos haciendo lo contrario, terminamos mintiendo,
terminamos ofendiendo, terminamos agrediendo, terminamos sin dejar de hacer, de leer la palabra, de seguir sus mandamientos, de seguir la ley de la alimentación. Y así puedo estar nombrando una y otra, estar ofendiendo, no tener, como lo dijimos en el episodio anterior, empatía con las personas que lo necesitan, con las personas que realmente necesitan nuestra caridad, nuestro amor. Y si digo que somos cristianos ateos, definitivamente los dones del Espíritu, los frutos del Espíritu, no los tenemos. Desaparecen en nuestra vida. ¿Por qué? Y aún así decimos que creemos en Dios, aún así decimos que seguimos en nuestro Señor Jesucristo, pero se nos olvida leer la palabra, mentimos, ofendemos, lastimamos. Recuerden que nuestra boca es tan poderosa que puede herir o puede bendecir a una persona. Me refiero a bendecir en el sentido que tú le dices algo positivo, que eso produce que la persona Lo sienta y crezca y le dé un impulso, pero también esa palabra lo puede destruir. Y vámonos un poquito más, 2 capítulos anteriores que decíamos, el abuso espiritual. Ahí también puede caer esa parte de decir que somos cristianos, pero no hacemos la palabra. no hacemos la palabra de Dios. Y precisamente, amigos, con esta cita que leí hace un momento en Efesios, que Dios nos da la gracia. Quiere decir eso, que Dios nos da la oportunidad de si queremos ser sus hijos o no queremos ser sus hijos. Pero también Dios nos da esa libre albedrío de que nosotros abramos 100% nuestro corazón, abramos las puertas de nuestro corazón de par en par y dejemos entrar a nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Dice la palabra de Dios que no es del que quiere ni del que puede, sino también de quien Dios tiene misericordia. Entonces cada uno de nosotros, amigos, tenemos que esforzarnos. Si Dios nos ha puesto en este camino, tenemos que continuar en él, no chisteando en ello, no vacilando. Tenemos que creérnosla, que realmente Dios nos ha llamado a ser hijos de Dios. Tengo yo un segundo aspecto que he titulado La duda de Tomás. Todos conocemos esta historia de las Escrituras cuando aquellas mujeres habían ido a dejar ungüento casi terminando el sábado, pero aquí claro que todavía no terminaba el sábado, era todavía vísperas del sábado para amanecer en domingo, y entonces esas mujeres, María y con esta mujer, iban precisamente a la tumba del Señor Jesucristo a dar drogas aromáticas. ¿Qué pasó? Que pues el cuerpo del Señor Jesucristo ya no estaba. Se asombraron y después se dan cuenta que después el Señor Jesucristo se manifiesta en ellas y empieza a hablarles de que juntara a los apóstoles y de que se les iba a aparecer por un determinado tiempo de días. Y Tomás, pues, al ver que los demás apóstoles sí creyeron en Jesucristo, que había resucitado, él no creía. Y vemos aquí precisamente en Juan capítulo 20, versos 24 al 29, que dice la historia de Tomás, pues quien dudó en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y tenía que tocar precisamente las heridas que tenía Jesucristo había tenido después de su crucifixión, para que Tomás se diera cuenta realmente que el Señor Jesucristo había resucitado. Fíjense, amigos, a veces cuando decimos cristiano ateo, van a decir, pero si yo voy al templo, yo me congrego, yo canto, yo alabo, yo oro, pero sí es parte de cumplir el requisito. Acuérdense que todos somos creación de nuestro Dios, pero de ser hijos de Dios de ser creación de Dios a convertirnos hijos de Dios, hay un gran paso. Para convertirnos en hijos de Dios, tenemos que creer, tenemos que hacer la voluntad de Dios y tenemos que confesar no solo a nosotros, sino al mundo, que nuestro Señor Jesucristo dio la vida por nosotros.
Pero si nada de eso se acumula y seguimos, pues yo voy, canto y alabo, canto y oro, pero de todas maneras te comportas como el mundo, vives como el mundo, te siguen saciando las necesidades del mundo, sigues teniendo ese pensamiento del mundo, te cuesta trabajo perdonar, te cuesta trabajo disculpar, te cuesta trabajo muchas situaciones, que entonces sí tenemos todos un grado de decir que somos cristianos ateos. ¿Por qué? Porque sabiendo las cosas de nuestro Dios, no las hacemos. Decía un proverbio, acuérdame, Cris, y si no me equivoco, que decía que no nos tenemos que fiar de nuestro corazón, porque nuestro corazón Pues los engaña. es engañoso. Entonces, si nos tratamos de fiar por nuestro corazón, ¿qué va a pasar? Nos va a mentir. Muchos dicen, no, pues sigue tu corazón. Sigue tu corazón. Sí, pero nuestro corazón, y no lo decimos nosotros, lo dice la palabra que dice, fíate de no te fíes de tu corazón, porque tu corazón es engañoso y te puede provocar alguna situación. Entonces, de nada sirve que tratemos de hacer las cosas a medias. Y me incluyo, y creo que todos tenemos en un grado pequeño o en un grado mayor, llegar a ser ese cristiano ateo. Depende de nosotros saber en qué punto estamos y en qué medida estamos para poder corregirlo. Porque no es agradable decir soy hijo de Dios o soy creyente o soy cristiano y nuestro comportamiento, nuestro pensamiento, nuestras acciones sean completamente diferentes a lo que es. Es como decir, no, pues yo ya hace tantos años el Señor me rescató, pero sigo diciendo groserías, sigo comportándome como el mundo, sigo emborrachándome, pero el Señor te rescató. Entonces, si te rescató, claramente nos dijo el Señor Jesús, el que quiere seguirme, tome su cruz y sígame. Y aparte, tiene que negarse a sí mismo para ganar la vida. Si niega al Señor, vamos a tener muerte. Pero si lo aceptamos, vamos a tener vida y vida en abundancia. Entonces, definitivamente sí tenemos que tener esa conciencia, y como lo venimos diciendo y como lo tenemos como meta, tenemos una responsabilidad de nosotros. Si en ese momento aceptamos a nuestro Dios, es realmente aceptarlo y transformar nuestra vida y la vida de los... Exactamente, que no reaccionemos como Tomás, amigos. Y una pregunta que nos podríamos hacer es, ¿cómo se relaciona la experiencia de Tomás con la idea de ser un hijo de Dios, entre comillas, como decía Suriel, a medias, siendo ateos? Y podemos aprender algo de su experiencia sobre la relación entre la fe y la duda. Todos, no quiero decir que nadie haya tenido dudas, amigos. Todos en algún momento dado dudamos en algún punto de nuestra vida, porque luego a veces pensamos que nos va mal en la vida por ciertas cuestiones y empezamos a desesperarnos, a tener pensamientos de este tipo, de dudas. Y precisamente cuando no vemos que Dios nos responda a nuestras peticiones en ese momento, puede pensar uno y decir, ¿acaso Dios no ya me abandonó? ¿Qué porque Dios no me escucha mis oraciones, no me escucha mis peticiones? Y precisamente un caso tenemos, un tercer aspecto que son los salmos de la duda, y así lo he titulado yo, porque si nosotros leemos el salmista, el rey David, en su salmo capítulo número 13, los primeros 2 versículos, que dice en forma de pregunta el rey David, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí?
¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con ansiedad en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Los salmos, amigos, a menudo expresan emociones intensas, como las que escuchamos aquí en la lectura que dimos de salmista. Son emociones intensas, y entre esas emociones intensas también hay una parte de dudas. ¿Cómo pueden los salmos ayudar a los creyentes a lidiar con la duda y la angustia en su vida espiritual, en nuestra vida espiritual con nuestro Dios? ¿Cómo cada uno de nosotros enfrentamos esta dualidad entre nuestro pensamiento y el pensamiento de Dios? Y que entre nuestro pensamiento y el pensamiento de Dios hay un intermedio que nos hace no estar, no estar bien delante de Dios, nos hace estar en esa tibieza, en esa duda de que si realmente estoy en el camino correcto, si realmente la palabra de Dios es lo que está llenando a mi vida, o estoy tomando una decisión incorrecta. Que claro está que el buscar el camino de Dios nunca va a ser un camino incorrecto. Muchas veces son nuestras decisiones las que nos hacen ver que estamos tomando decisiones incorrectas, pero que la palabra de Dios en absoluto, amigos, no se equivoca. El que se equivoca muchas veces es uno, porque uno muchas veces no toma las decisiones conforme a la palabra de Dios. Busca uno decisiones que están a conveniencia de uno. Y amigos, déjenme decirles que muchas veces las decisiones que tomamos van en conveniencia, pero a nuestra carnalidad, no a las cosas espirituales. Eso es lo que yo quisiera que también nosotros fuéramos conscientes de ello. Fíjate, Cris, aquí tengo un versículo de la Biblia, está en Tito. Tito capítulo 1, versículo 16. Fíjense lo que dice, amigos. Y ustedes no me van a dejar mentir, o más bien me van a afirmar si lo que decía el apóstol Pablo es mentira o es verdad. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Entonces, desafortunadamente, el apóstol Pablo lo dijo hace muchos años y pasaba en ese tiempo. Entonces, el apóstol Pablo no se equivocaba. Hoy en día pasa lo mismo. Decimos sentir a Dios, decimos creer en Dios, y nuestro comportamiento es completamente opuesto. Se escucha feo, se escucha, duele, lastima, porque caemos nosotros también en ese punto, en esa coyuntura de decir, caray, me está cayendo. Y creo que este tema, en lo principal, cuando hablamos y pensamos, Cristian y yo, los temas, principalmente lo hacemos para nosotros, lo hacemos pensando primeramente en nosotros, porque si no nos duele, no nos exhorta, no nos ayuda, pues no sirve de nada que estemos dando un tema si a nosotros principalmente no nos hace algo, ese efecto que queremos que cambie transforme, mejor dicho, nuestra vida. Exactamente. Entonces, el apóstol Pablo decía estas palabras, pero no solamente el apóstol Pablo, también recuerdan que en el pueblo de Israel también se dedicaba a decir, Señor, yo te adoro, Señor, yo estoy contigo. Y creyeron en nuestro Dios. Pero nada más murió Moisés y se perdieron. Nada más murió Moisés y de repente empezaron a irse. Entonces simplemente era nada más por su boca lo que decían. Entonces cae ese pasaje de la Biblia que dice, de su boca simplemente me adora, pero su corazón lejos está de su corazón está lejos de mí. ¿Cuántos en un momento o en este momento, cuántos de nosotros hacemos eso? ¿Cuántos decimos, Señor, yo estoy contigo, Señor, yo te amo, Señor, yo quiero estar contigo, pero nuestras obras, nuestras acciones completamente dicen otra cosa? Recuerden que
Decía el apóstol Pablo, la fe sin obras Es muerto. es muerta. Entonces, si no tenemos obras, no tenemos acciones, de nada sirve que simplemente digamos, yo creo en Dios, porque acabamos de decirlo, también los demonios creen y tiemblan. Entonces nosotros tendríamos que temblar también nosotros al decir que creemos en Dios, porque si estamos diciendo que creemos en Dios, tenemos como obligación por creer y porque tuvimos esa responsabilidad de seguir a nuestro Dios y a nuestro Señor Jesucristo, en hacer la voluntad de nuestro Dios y cumplir los requisitos que como hijo de Dios que tenemos que tener. En una de las predicaciones que Cristian tuvo en nuestra iglesia, en nuestro templo, decía algo que hasta la fecha me queda marcado y me ha quedado claro. Nos convertimos en hijos de Dios o en cristianos de sábado o domingo, dependiendo qué día se congreguen. Nos convertimos nada más en hermanos de la fe en sábado y en domingo. ¿Por qué? Porque nos ponemos el traje de sábado o domingo y vamos al templo. Nos quitamos eso y nos convertimos completamente en otra persona cuando pasa toda una semana y cuando no nos están viendo nuestros hermanos dentro de la iglesia. Pero vuelve a ser otra vez el día del Señor, nos volvemos a poner ese traje y volvemos a convertirnos en esos cristianos, en esos hijos de Dios que decimos ser, pero nosotros mismos nos engañamos. Exactamente. Y precisamente en esta idea también nos pasa como aquellos judíos que iban a las plazas, que se postraban y oraban en voz alta, dando voces de que, mira, Padre, yo soy cristian, yo te adoro, yo te alabo, no como aquellos gentiles, los publicanos que no te adoran, yo sí te adoro porque veme, yo aquí estoy orando en voz alta. Y no, amigos, no se trata de decir, yo darse golpes de pecho, como dicen burdamente o coloquialmente, y ay Dios, escúchame, mira, yo soy bueno, yo ayudo. No, amigos, no lo hagamos por querer buscar un reconocimiento de Dios, que tomando partido de lo que los hombres ven, sino que sea algo que nosotros seamos plenamente conscientes de eso y que realmente sea creer en Dios con sinceridad, una fe con obras y no una fe sin obras. Aquí, por ejemplo, otro punto, un cuarto punto que yo he titulado la paradoja de la fe y la duda. Estamos en esta dualidad de si tenemos duda o tenemos fe. Y aquí lo idóneo es que tengamos fe y no tengamos duda. Marcos capítulo 9, verso 24 dice, y luego el padre del muchacho dijo, clamando, creo, ayuda mi incredulidad. Aquí, amigos, hay que recordar un poco, entrar un poco en historia para entrar en contexto con esta cita bíblica. ¿Qué vemos aquí? Un hijo que estaba endemoniado, un espíritu había posicionado su cuerpo. El padre no sabía qué hacer, estaba desesperado. Tal fue su desesperación que acude con el Señor Jesucristo para que mediante el Hijo de nuestro gran Maestro pudiera sacar ese espíritu maligno que se había posicionado sobre el cuerpo de su Hijo. Y precisamente en esta idea le dice este padre al maestro, ayuda a mi incredulidad, ayúdame a creer que tú eres el Hijo de Dios, que tú puedes hacer este milagro y que sin ti nada se puede hacer. Entonces, es esta declaración que precisamente ilustra esta paradoja, que no necesariamente tengamos que tener algún familiar endemoniado, sino simplemente nuestros problemas cotidianos que tenemos en nuestra vida, que no logramos salir adelante, que necesitamos
que se manifieste el poder de Dios para realmente creer que Dios existe. Y si no hay una manifestación de nuestro Dios en un milagro, no podemos creer. Desgraciadamente, somos, como les vuelvo a reiterar, amigos, como Tomás. Necesitamos que algo suceda, un milagro caiga del cielo, que realmente creamos que, que Dios existe y que estamos haciendo lo correcto delante de nuestro Dios. Y no solamente basta en solamente creer. No solamente basta nada más en decir yo creo. Sí, es el primer paso para convertirnos en hijos de Dios. Pero a partir de decir yo creo, tenemos que cambiar, modificar, transformar nuestra vida para que dejemos atrás esa persona que solíamos ser para convertirnos realmente en unos hijos de Dios, realmente convertirnos en santos. Acuérdense que la palabra santos es apartado. Entonces, convertirnos en santos y ser apartados y convertirnos en luz, convertirnos en lo que nuestro Señor Jesucristo nos pedía que fuéramos, ser luz, que fuéramos, que convirtiéramos y que predicáramos su palabra. No nada más a uno, a dos, sino a todo el mundo. Esa es nuestra obligación y nuestra responsabilidad como hijos de Dios. Pero recuerden que nosotros tenemos ese poder de decir y cambiar y quitarnos ese grado mínimo, medio o máximo de decir soy cristiano, pero también tengo algo de ateo. ¿Por qué? Porque teniendo lo bueno, sabiendo lo bueno, hacemos Lo mal. lo malo ante los ojos de nuestro Dios. Y acaba de decir algo Cristian cierto. No solamente es decir, Señor, y pararnos enfrente de mucha gente y decir, Señor, yo estoy contigo, Señor, yo te creo, mira que todas estas personas. No, nuestro Señor Jesucristo, cuando los apóstoles le decían, Señor, ¿cómo tenemos que orar? Y el Señor les dijo, no es estar alardeando y estar gritando y estar diciendo lo maravilloso que es nuestro Dios en medio de mucha gente. ¿Por qué? Porque solamente son palabrerías. Nos pedía nuestro Señor Jesucristo que entráramos en lo íntimo, entráramos en nuestros aposentos y oráramos al Padre, porque Él conoce nuestro corazón y sabe cómo es nuestro corazón. A partir de eso, nosotros podemos cambiar y transformar pensamientos, transformar nuestra forma de ser y dejar de ser todo eso que nos impide llegar al Padre correctamente. Cambiar nuestra manera de vivir, nuestro estilo de vida. La verdad, Dios dice, dejar nuestra pasada manera de vivir en tinieblas, pasar a vivir en esa luz admirable. Y también precisamente está esta parte importante, amigos, de que la creamos, de que si Dios nos ha escogido, de que si ahorita tú, hermano, hermana, amigo, amiga, que estás escuchando este podcast, estás en ese momento escuchándolo, créeme, no es casualidad que es porque Dios así lo ha predispuesto en tu corazón, que estés en estos momentos, en la mañana, en la tarde, en la noche, cualquier caso en el que tú estés escuchando estas palabras, no son palabras de Suriel, no son palabras de un servidor, son palabras de nuestro Dios que te llama a cambiar tu manera de vivir, a cambiar tu manera de pensar. Mucho se dice en las plazas de personas predicando con audífonos, con bocinas, con micrófonos, gritando, leyendo pasaje tras pasaje de la Biblia. Y no es tanto eso, sino es con nuestras obras, que no nada más nos paremos a predicar, sino que tengamos una vida transformadora, que no sigamos viviendo como vive la gente en el mundo. Dice, predico por una parte, pero por otro lado sigo viviendo, dándole rienda suelta a mi vida, a mis pasiones. Y de todas maneras, los hermanos de la iglesia no me ven, Ujú. pero ¿qué creen?
que nos ve, Es es Dios. nuestro Dios. Y dice la palabra de Dios, cuidado cuando caemos en las manos de nuestro Dios, ¿verdad? Desafortunadamente, hemos pensado nosotros que todo se basa en nosotros. Es que yo creo, es que yo ya acepté a nuestro Dios, es que yo ya siento a nuestro Dios. Sí, perfecto, ya lo sientes, ya lo sentimos, pero ¿qué estamos haciendo para no nada más sentir y creer, sino realmente convertirnos en esos santos, en esos apartados y convertirnos realmente en hijos de Dios? Sabemos que el camino de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, es largo y pesado. No nos ha garantizado que vamos a tener riqueza, no nos ha garantizado que vamos a tener abundancia, nos ha garantizado que vamos a ser perseguidos, que vamos a ser señalados, que vamos a ser juzgados, pero depende de nosotros si aceptamos ese compromiso. Depende de nosotros si aceptamos todo eso, que vamos a tener algo que no lo vemos ahorita, como lo dijimos en el capítulo anterior, no lo vemos palpable, pero después vamos a tener esa gracia, vamos a estar con nuestro Señor Jesucristo y el Padre viviendo una vida eterna. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Tratar de buscar esa vida eterna con nuestras obras, con nuestros hechos y dejar atrás a ese hombre que no nos ha llevado Buenas. a buen puerto. Depende de nosotros convertirnos. Acuérdense que somos especiales. ¿Por qué? Porque Dios nos ha escogido, nos ha elegido y depende de nosotros seguir siendo ese eslabón, esa piedra que tenemos que estar, que nos está puliendo nuestro Dios. Tenemos que dejarlo, tenemos que dejar que obre en nosotros. No nos metamos nosotros. Pero es que, Señor, no tengo dinero. No te metas, agradece. Pero es que, Señor, mi enfermedad. No te metas, agradece. Y a muchos de nosotros nos cuesta aceptar eso. Pero es que, Señor, tengo muchos problemas en mi casa. No te metas y agradece. Aprendamos. ¿Para qué? Para que todo eso nos va a ir puliendo y vamos a convertirnos en esa luz que estamos buscando constantemente ser. Exactamente. Dice aquí quinto y último punto, la importancia de la comunidad y el diálogo. Aquí en Hebreos capítulo 10, versos 24 y 25 dice, y considerémonos unos a los otros para provocarnos al amor y a las buenas obras, no dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbre, mas exhortándonos y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. En resumidas cuentas, amigos, esa es una cita bíblica con la cual podemos englobar todo esto, que precisamente tenemos que motivarnos al amor, a las buenas obras, como comunidad de creyentes, apoyarnos, ser un papel fundamental, trascendental, que luchemos por nuestra fe y ayudemos también a aquellos que también están luchando por su salvación y precisamente dar ese apoyo y al dar ese apoyo, amigos, créanme que vamos a encontrar muchas respuestas, esas preguntas, esas dudas que nos pueden hacer flaquear en nuestra fe, tambalearnos, hacernos llevar como la mar, como las olas de la mar y ser llevados de un lado a otro, podamos encontrar esa tranquilidad, podamos encontrar esa estabilidad espiritual que necesitamos, que es importante que cada uno de nosotros pues luchemos por nuestra espiritualidad. Nadie ha dicho que la palabra de Dios es fácil. Vamos a pasar situaciones adversas. Uriel ya las comentaba. Una de ellas dice, de tribulación de 10 días, algunos de ustedes van a ser llevados, dice el Señor Jesucristo, a la cárcel, pasando 10 días, van a ser libres. Y así como los apóstoles que eran puestos en prisión, los apóstoles, pasando un periodo después de 10 días, eran libres y seguían predicando la palabra de nuestro Dios, pero lo hacían con gozo. Sufrir con gozo es lo que dice la palabra de nuestro Dios. Y esas palabras de sufrir con gozo suenan muy difícil entenderlas para cualquier persona, pero precisamente
porque la palabra de Dios para el mundo le es locura. Cada uno de nosotros debemos, amigos, que tenemos esta oportunidad de, ya que ya hemos escuchado la palabra de nuestro Dios, seguir ese camino. Es lo único que nos resta, seguir el camino. Como una vez tomado el arado del Señor Jesucristo, no podemos voltear atrás. Tenemos que mirar hacia el frente y para adelante. No ser como la mujer de Lot, que Lot le había advertido a su familia, no miréis atrás, seguid adelante. Pero ¿qué pasó? Que la mujer de Lot, por un descuido de voltear, perdió todo. No seamos de esos amigos que trabajando mucho por querer unos instantes de descuido, voltear atrás, hayamos perdido todo. Sí, amigos. De hecho, acuérdense que el enemigo está nada más ahí viendo qué hacemos. Él no va a meter su mano si nosotros no se lo permitimos. Él no va a meter su mano si nosotros se lo permitimos. Acuérdense que Él es el acusador. Va, cuenta, va y dice. Si nosotros nos encargamos de convertirnos y caemos en eso de decir, de todas maneras, no pasa nada si no voy a la iglesia, de todas maneras yo creo en Dios. No caigamos en eso. ¿Por qué? Porque el enemigo está ahí, nada más escuchando, para ver en qué momento flaqueamos y caemos para poder entrar y hacer su obra. No digamos a lo bueno malo y a lo malo bueno. Seamos esos apartados, esos santos que quiere nuestro Dios. Depende de nosotros si nos transformamos y dejamos ese cristiano ateo que en menor o mayor grado tenemos. Y me gustaría, amigos, concluir con esta parte que dice, este tema pues, nos debe de permitir explorar la interacción compleja entre la fe y la duda a través de pasajes bíblicos que ya hemos leído. Nosotros podemos analizar estos y más textos bíblicos que nos van a dar perspectivas, que nos van a dar puntos de vista, pero sobre todo el consuelo de aquellos que se identifican como cristianos ateos y como la comunidad religiosa puede desempeñar un papel vital en este viaje espiritual. Hemos iniciado un viaje, amigos, que terminará cuando Dios así lo disponga. Claro está, cuando nos sumergimos en ese submarino de convivir con nuestro Dios, Él va a determinar cuándo vamos a terminar nuestra batalla. Pero también está el que nosotros querramos seguir esa travesía, seguir ese sendero de la palabra de nuestro Dios. Pero eso está en nosotros. Dios nos da los medios para que nosotros te busquemos, sigamos su camino, pero quien tiene la última palabra, amigos, son ustedes. Somos nosotros. ¿Cómo queremos concluir nuestra vida espiritual? Que concluyamos como siendo buenos triunfadores, buenos vencedores, buenos guerreros, buenos soldados en Cristo. Eso sería lo ideal, pero que no terminemos como Jonás, como el profeta Jonás, que en un momento no quiso ir a Nínive, se fue por otros caminos, se fue por una Tarsis de cosas, de placeres mundanos. Nosotros no busquemos esos placeres, busquemos siempre servir a nuestro Dios. Por mi parte, me gustaría a mí cerrar este tema, amigos. Pues amigos, tenemos una responsabilidad. Tenemos una responsabilidad personal, una responsabilidad como en masa y en grupo para poder transformar y dejar ese cristiano ateo que todos tenemos. Acuérdense que tenemos que convertirnos en esa luz. Depende de nosotros, como lo dijo Cristian, depende de nosotros transformar nuestra vida, transformar vidas para conseguir lo que queremos, que es esa vida eterna, esa comunión correcta con nuestro Dios.
y dejar a un lado todo eso que nos sigue llenando o nos sigue teniendo esa satisfacción como carne, y no caer en esa parte de decir, yo creo, yo te alabo, pero seguimos haciendo cosas que van completamente ajenas a nuestro Dios. Cristian, por este capítulo podemos terminar, por este capítulo podemos concluir, y creo que nos vamos con un pensamiento diferente, una mente diferente, y tratando de cambiar, tratando de transformar. Es una invitación que tenemos abierta para todos, una invitación para Cristian, una invitación para mí, una invitación para todos. Recuerden que nosotros, ustedes, son generación de fe. Juntos buscamos las cosas de Dios, juntos vamos a tratar de convertirnos en unos verdaderos hijos de Dios, en unos verdaderos hijos de Dios, y arrebatemos eso que Dios nos ha prometido, que es esa vida eterna, que es esa comunión con nuestro Dios. Aprendamos, y si queremos ser ganadores, tenemos que arrebatar tal vez a la persona que no está aprovechando lo que nosotros sí podemos aprovechar. Busquemos esa meta y lleguemos a esa meta correctamente. Gracias, Cristian. Gracias porque terminamos un capítulo más. Gracias a Dios. Y amigos que nos están siguiendo, denos su like, una manita arriba para que podamos este podcast seguir creciendo, y sigan ustedes compartiendo este episodio para que sigamos creciendo como comunidad y como hacedores de la palabra de nuestro Dios. Sí, amigos, compartan, síganos, den su manita arriba, den su like. Créanme que eso nos ayuda bastante, nos ayuda para que este proyecto que inició poquito vaya creciendo, y esa comunidad de generación de fe se vaya haciendo más grande. Recuerden que este episodio lo pueden escuchar todos los miércoles a partir de las 6 de la mañana en Spotify y en Amazon Music. Y aquí en YouTube a partir de las 8 de la noche en el canal de la Iglesia de Dios de Ciudad Cuauhtémoc, donde pertenecemos, donde somos, donde surgió todo este proyecto. En ese canal de la Iglesia de Dios de Ciudad Cuauhtémoc lo pueden escuchar, y también en el canal de Generación de Fe. Gracias a ustedes, gracias porque nos han abierto su tiempo, nos han abierto su espacio, nos han abierto su casa para que podamos entrar y podamos platicar de las cosas de nuestro Dios. Mientras tanto, que Dios les bendiga, nos escuchamos y nos vemos la siguiente semana. Que Dios les bendiga, amigos.